Os invito en esta mañana a tener vuestras Biblias abiertas en el Salmo 119. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el Salmo 119, el gran Salmo. Y estamos en el versículo 73, en esa sección que seguramente en vuestras Biblias lleva por título Yod, la letra Yod del alfabeto hebreo. Versículos 73 al 80. Dice así la palabra del Señor. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más nos acercamos a tu santa palabra, sabiendo que es tu voz hablando a nuestros corazones. Tu voz, Señor, que exhorta y consuela. Señor, te pedimos que seamos todos zarandeados en esta mañana, que aquellos que creemos te busquemos a ti para creer más, para confiar, para descansar, para encontrar en ti nuestro sosiego. Que aquellos que no creen, Señor, serán zarandeados también porque, Señor, tú muevas su incredulidad y quieras acercarlos a ti por tu misericordia y tu gracia infinita. Señor, habla a nuestros corazones en esta mañana, te lo rogamos a través de tu palabra. Tú sabes con qué luchas y dolores estamos lidiando cada uno de los presentes, pero sabemos que con tu Santo Espíritu tú aplicarás tu palabra como medicina, única medicina para nuestros corazones. Te pido, Señor, por todos los presentes, que tú en tu misericordia quieras acercarnos a ti, porque tú obras ese milagro, Señor, ese milagro de la fe. Tú eres capaz de convertir esos corazones de piedra en corazones de carne que laten y sienten y te aman. Te pedimos por el milagro de la salvación en todos los presentes, el milagro de la santificación, el milagro, Señor, de una confianza y una paz que el mundo no puede comprender, aún en medio de las dificultades. Que estas palabras de este Salmo, inspiradas por tu Espíritu, hablen en esta mañana a cada uno de los presentes. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. En este Salmo 119 estamos meditando en las excelencias de la palabra de Dios. Es el tema central de este Salmo, la grandeza de la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida. Y concretamente en esta sección el salmista está tocando un aspecto esencial y es de qué manera la palabra del Señor es bálsamo en medio de nuestras dificultades. ¿Y cuál es el fruto espiritual que brota de nuestra alma cuando aplicamos la palabra del Señor en medio de la aflicción? Cuando buscamos nuestro consuelo y aliento en la palabra de Dios. Así que hemos de tocar el tema del dolor. No apetece, ¿verdad? El fruto de la aflicción hemos llamado al sermón basado en esta sección, el fruto de la aflicción. Y vivimos en una cultura que no solamente intenta evitar el dolor, sino que desprecia el dolor y exalta el placer. Todo lo que te haga sentir bien, eso es bueno. Todo lo que te haga sentir mal, eso es malo. Aléjalo de tu vida. Pero si lo pensamos, si aplicáramos ese principio hasta la enésima potencia, nos lleva al más absoluto caos. Y es lo que vemos en nuestra sociedad. Evita el dolor, solamente fomenta el placer. Y por eso tenemos hombres que no quieren trabajar, pero quieren sustento. Por eso tenemos estudiantes que se pasan todo el año escaqueándose de sus responsabilidades y cuando llegan las malas notas se quejan. Me han suspendido. La vida misma nos dice que es a través del sufrimiento donde llega el fruto. Que la vida misma duele, como dijo un poeta. La vida duele. ¿Qué te pensabas? ¿Que estabas en el cielo? No, esto es un desierto.
Si estás vivo y estás en esta vida, la vida duele. Hay dificultades, hay penurias, hay trabas. La cuestión es qué haces con ellas, cómo las orientas. La vida misma nos dice que es a través del sufrimiento que se alcanzan metas, que hay fruto. El atleta suda y entrena duro para poder llegar a presentarse a las Olimpiadas. El padre corrige a su hijo, aunque no es agradable. Estás de gusto sentado en el sofá, ¿verdad? Y ahora me tengo que levantar para corregirle. Te levantas y le corriges, y una vez, y otra vez, y otra vez, meses, años. Y luego ves que es un hombre de provecho y de principios. La madre soporta las dolencias y incomodidades del embarazo y del parto, y luego qué alegría cuando tiene su pequeño en brazos. El agricultor ara la tierra, la siembra, la riega, y entonces ve la cosecha. No llega delante de un campo que no ha trabajado y en el cual no ha sudado ni una gota y dice, este campo que malo es, no me ha dado nada. Al contrario, hay sudor y lágrimas, ¿verdad? Así es en la vida y así es también en lo espiritual, hermanos. Hay dolor, hay prueba, hay sufrimiento, hay adversidad, hay tribulación y da un fruto espiritual en nuestras vidas. Fruto precioso. El sufrimiento produce un fruto, es un fruto invisible, pero esta porción en este salmo nos está desplegando delante de nosotros hasta qué punto ese fruto espiritual es hermoso. Cuando atravesamos las dificultades regadas con la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios donde encontramos nuestro sustento. Esa porción del Salmo 119 exalta las virtudes de la palabra del Señor cuando te acercas a ella en medio de la aflicción por la que estés atravesando. Y solamente el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno de los presentes. Todos estamos atravesando aflicciones de diferente tipo, unas de salud, otras dificultades económicas o con el trabajo o en relaciones personales o en el matrimonio o en el hogar o con hijos rebeldes. Dios sabe lo que estamos atravesando cada uno de los presentes. Pero en la escuela de la aflicción yo te invito a que te gradúes cum laude. Excelente. Y para ello riega tus aflicciones con la palabra del Señor. No sufras en vano, no sufras para nada. Y vemos las bendiciones que nos expresa en esta sección el salmista, y la primera la vemos en el Salmo 119, versículo 73. Empieza esta porción de esta manera el salmista. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Primera gran bendición de la prueba, de la aflicción, te pone en tu lugar. Tú eres pequeño, eres criatura de Dios. Él es grande, Él es el soberano, Él es el creador, Él es majestuoso. Así empieza el salmista, reconoce su pequeñez ante el creador. ¿A quién voy a acudir si no? A ti. Si tú me hiciste, si tú sabes cómo soy, tú sabes cómo funciono, tú sabes de qué pie flaqueo, tú sabes los estragos del pecado sobre mi vida, tú sabes cómo arreglarme, Señor. Tú eres el creador, yo soy tu criatura. Reconoce su pequeñez ante el Creador y basa su discurso en esta verdad. Dios le hizo. Y tú puedes exclamar estas mismas palabras. Tus manos me hicieron y me formaron, porque Dios también te hizo a ti. No fue la madre naturaleza, fue el Padre celestial, creador de todas las cosas. Y cuando reconoces al Señor como tu hacedor, estás diciendo, yo soy débil, yo soy pequeño, yo soy frágil, yo soy torpe, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres perfecto, en ti confío. Señor, tú sabes cómo soy, tú sabes qué está mal en mí, tú sabes el daño que ha hecho el pecado, tú sabes, tú me creaste, tú me recrearás, porque me estás haciendo imagen del Señor Jesucristo. En tus manos estoy, haz en mí algo nuevo, a través de tu santa palabra y a través de tu espíritu. Tus manos me hicieron y me formaron. Es una doctrina fundamental para nuestra cosmovisión cristiana. El creacionismo. Si no hay creación, si no hay creador, la doctrina de la creación es central para nuestra visión bíblica de la vida y es central en lo que el salmista nos quiere decir. Por eso encabeza este pasaje con la doctrina de la creación.
es fundamental para el cristianismo, por eso es tan atacada por el hombre. Por eso tantas teorías con respecto a la creación o a la evolución, o que venimos de los ovnis y los marcianos. Vete a saber tú cuántas necedades es capaz el hombre de inventar. Y no es porque esté bien argumentada y tenga mucho peso científico que se creen esas teorías. Se creen esas teorías porque conviene al alma del hombre que no está redimido y está en rebeldía contra Dios. Le conviene que no haya un creador. Por eso se agarra a esas teorías como un clavo ardiente y las defiende a capa y espada y ridiculiza el cristianismo. La teoría de la evolución tiene tanto éxito no por sus argumentos, que son débiles, muy débiles, y el ateísmo infunde una falsa paz. La falsa paz que siente el estudiante cuando escucha a sus compañeros que le dicen: el lunes no hay examen, tú tranquilo. Y aquel se lo cree. ¿Por qué se lo cree? Porque le conviene creerlo. No quiere estudiar el fin de semana. No hay examen, no hay ni profesora. Mira, el lunes no hay ni colegio, no existe el colegio el lunes. Levántate tranquilo, despiértate tranquilo el lunes. Y esa es la falsa paz del ateo, ¿verdad? No hay Dios, no hay juicio, no hay vida después de esta. Sí que la hay. Y por muchas veces que te lo repitas, eso no cambia la realidad. Sí que la hay. Sí que la hay. Hay un Dios y es tu creador, por tanto debes acudir a Él para poder comprender quién eres tú y cuál es el problema de tu alma. Sí, hay examen el lunes. ¿Estás preparado para el juicio final? Si alguien te ha hecho, si hay un creador y el que te ha hecho ha escrito un manual que es sobre la vida, te conviene leerlo. Estamos acostumbrados a fabricar cosas y que vayan acompañadas de sus manuales, ¿verdad? Compras un ordenador, sacas el ordenador y el manual. Compras un medicamento y tiene su prospecto sobre cómo utilizarlo correctamente. Cualquier electrodoméstico, cualquier cosa que compras un coche y también el coche viene con su manual para que sepas dónde poner el agua y el aceite y qué significa cada lucecita que se enciende en el cuadro de mandos. Y los seres humanos venimos con manual también. Venimos con manual, la palabra de Dios. Cuando nace un pequeño en el hospital, yo creo que las enfermeras, cuando envuelven al pequeño para entregarlo en su madre, deberían ponerle una Biblia encima, ¿verdad? Y entonces envolver al bebé con la Biblia, y aquí tiene su pequeño y el manual de instrucciones. Lo mismo cuando se casan los novios, ¿verdad? La novia, tan engalanada como va, también con una Biblia, ¿verdad? Para saber cómo funciona el matrimonio. Sí, tenemos nuestro manual de instrucciones, porque la palabra de Dios no solamente nos habla de Dios, su grandeza, sus atributos, el camino de la salvación, sino que cuanto más estudiamos la palabra del Señor y vemos cuán grande es Él, más nos comprendemos a nosotros, porque somos hechura suya. ¿Quieres conocerte? Lee la Biblia. Y verás tus debilidades, tus luchas, tus miserias. Entenderás cómo funciona tu corazón y verás dónde está la medicina y cómo debes tomarla. Ahora, cuando no consultamos el manual de instrucciones, que nos pasa tantas veces, ¿verdad? Tienes un electrodoméstico nuevo y empiezas a tocar botones como loco y te dice tu esposa: lee el manual. Y no, yo sé, ¿verdad? Pues muchas veces hacemos lo mismo con la vida. No, yo sé cómo van las cosas. Y solo empeoran. Cuando no consultamos el manual de instrucciones, estamos diciendo: yo lo sé todo. Querido hermano, hermana, si eres cristiano y vives tu vida lejos de la palabra del Señor, estás pecando de soberbia, de orgullo. Yo sé, Señor. Sí, ya sé que tú me dices, pero yo sé. Yo entiendo. El salmista empieza en otro punto, empieza en otro lugar. Tus manos me hicieron, aprenderé tus mandamientos. Nos damos cuenta de la consecuencia lógica. Tus manos me hicieron, Señor, yo aprenderé tus mandamientos. Me sujeto a tu palabra, me sujeto a tu voluntad. Primera gran bendición espiritual cuando en medio de la prueba acudes a la palabra del Señor. Te haces pequeño, descansas en Él. Estás reconociendo su grandeza y tu pequeñez.
La segunda bendición espiritual la vemos en el versículo 74. Dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. La segunda bendición espiritual de atravesar las pruebas basándonos en la palabra del Señor, descansando en la palabra del Señor, es que produce gozo en los creyentes. ¿Los creyentes se gozan de tus pruebas? No, los creyentes se gozan al ver cómo atraviesas tus pruebas, descansando en la palabra. Los que te temen, los creyentes, me verán, oh Señor, y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Lo puedes ver en la vida de los demás. ¿Cuántas veces te has acercado a un hermano que está pasando aflicción y ves que en medio de la aflicción tu hermano está fuerte en la fe, fuerte en la palabra, fuerte en el Señor, brilla como un sol su testimonio? Y tú has ido a consolarle, tú has ido a darle unas palabras de aliento y eres tú el que sales edificado y te gozas y dices, ¡wow! Cuánta gracia, cuánta misericordia del Señor en su vida. Te gozas de lo que el Señor está haciendo en la vida de tu hermano, por cómo está atravesando esas dificultades. Dices, gracias al Señor. Gracias al Señor. Sí, se alegran los que creen al ver al creyente atravesar las pruebas descansando en Dios. Y es necesario recordar esta verdad. A veces, por culpa de nuestra cultura occidental, pensamos que somos islas. Y cada uno, bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado este comentario, verdad? Mientras yo no haga daño a nadie, mi vida es mía. Pensamos que somos islas y que no afecta a lo que nosotros vivimos, no afecta a nada. Y eso es una grandísima mentira. Todo lo que tú haces y eres afecta a aquellos que te rodean. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todo lo que tú sientes, afecta a aquellos que tienes a tu alrededor, para bien o para mal. Y aquí nos está hablando de un beneficio espiritual. Si vivimos nuestras dificultades confiando en el Señor, aquello es luz para aquellos que nos rodean. Los justos ven la aflicción del creyente, ven su fe, cómo se fortalece en medio del dolor, ven cómo confía en las promesas de Dios, ven cómo encuentra paz en la palabra, y los creyentes al verlo se alegran, se gozan, dicen, grande es el Señor, gracias al Señor. Así sucede en nuestras vidas. Sí, hermanos, igual como los pecados tienen una onda expansiva, destructiva alrededor, las bendiciones también. El testimonio y la fidelidad del creyente tiene una onda expansiva de bendición alrededor de todos los que están cerca, de tu esposa, de tus hijos, tus vecinos, tus familiares, tus hermanos. Busca, por tanto, al Señor, acércate a Él con todo tu corazón, no solo por tu bien, sino por el bien de aquellos que te rodean, que se alegran cuando en medio del dolor confías en la palabra. ¿Y tú te alegras al ver la obra del Señor en tus hermanos? ¿Observas la vida de tus hermanos y te gozas? Cuando ves la tentación que es vencida, cuando ves fortaleza espiritual, cuando ves sabiduría, cuando ven que usan sus dones espirituales, cuando ves la oración. Porque si ves la vida de tu hermano y no te alegras, eso es mal síntoma, ¿eh? Ese es un primer síntoma de decadencia espiritual. Cuando eres capaz de ver lo bueno en la vida de tus hermanos y no lo ves como bueno, sino como malo, ¿tú te crees orar así? ¿Quién se le ocurre? Y servir de esa manera se está exhibiendo, ¿verdad? Solamente quiere el aplauso de los demás. ¿Tú te crees leer tanto la Biblia? No, eso no puede ser. Cuando empiezas a ver aquello que deberías llamar bueno, empiezas a verlo como malo, es síntoma de decadencia espiritual en tu corazón. Porque somos un cuerpo, somos una familia. Vemos la obra del Señor en la vida de nuestros hermanos y nos gozamos con Él. Nos gozamos con Él. Si en medio de la tribulación te mantienes firme en la fe, glorificamos al Señor contigo por lo que Dios está haciendo en tu vida. El reino avanza.
Y el reino no solamente avanza cuando Cristo conquista nuevas almas, el reino avanza cuando esas almas que han sido conquistadas son más conquistadas para la gloria de Cristo. Hasta el último rincón de tu corazón, hasta el último pensamiento, debe ser sujetado para la gloria de Jesús. Por tanto, segunda bendición que vemos aquí: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Pero vemos una tercera bendición, versículo 75, cuando el salmista dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cuál es esta bendición en el corazón del creyente? Es la bendición de reconocer la justicia de Dios, un mayor conocimiento de la justicia de Dios. Pasas las dificultades, te aferras a la palabra del Señor en medio de las dificultades, y después de las dificultades puedes decir: Señor, tú eres justo, tú eres santo, tú eres bueno. He visto tanto de tu carácter, Señor, en medio de la prueba, en medio del dolor. Nuestro primer pensamiento no es ese, lo vamos a reconocer. Vienen las pruebas a tu vida y lo primero que piensas es: Señor, a mí. ¿Por qué a mí? ¿Hay tantos malos y perversos en la vida para derramar aflicciones sobre ellos? ¿Tenías que... ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho? ¿Me estás castigando? ¿Qué quieres corregir? Ese es nuestro primer pensamiento cuando viene la aflicción. ¿Qué sucede? ¿Así me lo pagas? ¿Mi fidelidad, mi entrega, mi obediencia? Ese es el primer pensamiento. Pero a medida que avanzan los días, las semanas, y crece nuestra confianza en el Señor, vamos entendiendo más de su bondad, de su justicia, de su pureza, de su santidad. Y a lo largo del camino el diablo te va a susurrar al oído: Dios es injusto, Dios es caprichoso. Y como a Job se te van a acercar falsas amistades y te van a decir: algo has hecho para merecer eso. Pero tú permaneces fiel. Y vas descubriendo más y más en la palabra de Dios que Él es justo, que Él es bueno, que Él es fiel. El salmista reconoce la corrección de Dios en su vida. Si echamos un poquito para atrás en el Salmo 119, recordamos el versículo 67, donde dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ahí David está reconociendo que andó descarriado y que el Señor le hizo volver en vereda. Y de nuevo, en el versículo 71, reconoce que bueno me es haber sido humillado. David está reconociendo que ha venido la prueba, ha venido la aflicción a su vida para volver al camino, para que el Señor le vuelva al camino y a confiar en Él. El dolor es un gran maestro. El dolor es un gran maestro. Ojalá aprendiéramos antes, pero a veces es necesario el dolor. El hijo pródigo podía haberse dado cuenta de su mala actitud mucho antes, ¿verdad? Solamente pasar ese pensamiento por la cabeza, haber dicho: Padre, perdóname. Si supieras lo que he pensado. Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Ah, no, pero no aprendió entonces. Tuvo que haber dolor para que aprendiera. Tuvo que haber dolor. Y tomó su parte de la herencia y se fue lejos, a una tierra lejana, trabajando en esa pocilga, despilfarró todo cuando no tenía nada, ni las algarrobas de los cerdos le dejaban comer. Y hasta que no llegó al fondo, entonces volvió en sí. Y a veces el problema en tu vida, querido hermano, querida hermana, es que todavía no has llegado a la pocilga. Y Dios te tiene que dejar andar todavía más lejos para que el dolor, tremendo maestro, te haga volver en sí. Ahora, cuando el dolor te haga volver en sí y te ponga en tu lugar y te recuerde que eres pequeña criatura en las manos de un gran Dios, entonces el Señor nos disciplina, nos corrige y nos recibe con los brazos abiertos. Entonces la aflicción tiene su efecto. Volviendo en sí, volvemos a Él de nuevo. Vemos las cosas de otra manera.
vemos su grandeza, vemos un despliegue de sus atributos. Porque sabes que Dios es bueno, pero entonces en medio de la aflicción descubres de verdad que Dios es bueno. Sabes que Dios es paciente, pero en medio de la aflicción dices, sí, es paciente. Sabes que Él es misericordioso, sabes que Él consuela, pero es en medio de la aflicción cuando dices, verdaderamente Dios es misericordioso y Dios consuela. Es en la aflicción cuando descubrimos esos atributos. Por eso el versículo 75 dice David, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. ¿Que no lo conocías antes? Lo conocía intelectualmente, pero ahora lo conozco de otra manera, ahora lo he vivido en mis propias carnes. Recordamos Job a través de sus dificultades cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí que te conozco, Señor. Antes conocía de ti, ahora te conozco a ti, en medio del dolor. Querido hermano, querida hermana, ¿qué aflicción ha venido a tu vida? Hay aflicciones de todos los tamaños y de todos los colores representados en esta sala. ¿Con qué está batallando tu corazón ahora mismo? Recuerda que ese dolor, esa aflicción por la que estás atravesando, está en las manos de Dios. Nuestro Dios es soberano, no se le escapa nada de las manos. Es dolorosa, sí, pero es como un bisturí que Dios usa para cortar aquello que deba cortar en nuestra alma. Él quiere moldear tu carácter, Él quiere derribar tus ídolos, Él quiere trabajar en ti, Él quiere acercarte a Él. Y no mires solamente los medios físicos o humanos que Dios esté usando, no mires solamente el instrumental. Tampoco mires al diablo, el diablo no hace nada que no tenga el permiso de Dios. ¿Recuerdas Job capítulo 1? El diablo viene a pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job. El enemigo solo tiene la libertad que Dios le conceda. El soberano es el Dios del universo. La aflicción que ha venido a ti viene, por tanto, de tu Padre celestial y tiene el propósito de crear al Señor Jesucristo en ti, de acercarte más a Él, de moldearte como el barro para hacerte más parecido a Jesús de Nazaret. Por eso el salmista exclama que conforme a tu fidelidad me afligiste. Señor, tus promesas las estás cumpliendo en mí. Y por eso vino la aflicción. Tremenda bendición la que vemos aquí. Un mayor conocimiento de su justicia. Pero no solamente de su justicia y de que la prueba está en sus manos. Versículos 76 y 77, y ahora estamos en el corazón, en el centro de este pasaje, nos habla de la misericordia. Fruto espiritual que produce la prueba en tu corazón, un mayor conocimiento de su misericordia. Porque a veces Dios hiere con una mano y da la medicina con la otra. A veces leemos las Escrituras y en el mismo versículo el Señor está azotando a su pueblo y está trayendo la salvación, la libertad. Dice el versículo 76 y 77. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Así como el salmista reconoce la bondad del Señor en la aflicción, ahora también reconoce la bondad del Señor en el consuelo. La prueba viene del Señor, el consuelo perfecto también viene del Señor. Y es por lo que está clamando aquí el salmista. Señor, tú eres justo en traer la aflicción. Ahora te ruego que me muestres tu consuelo, tu misericordia. Y así ha sido a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Recordamos a Sansón en Leí, como moría de sed, y clama a Dios, y Dios abre una peña para que beba. Lo mismo hizo con Israel a través del desierto, y la peña de Oreb fue abierta, y bebieron en medio del desierto. Job también clamó y fue restaurado. Y tú puedes clamar en medio de la prueba en la que estés. Puedes clamar para que el Señor te consuele, te asista. Pero cuando el Señor te consuele, espero que veas el consuelo del Señor. ¿Cómo estás esperando el consuelo del Señor? Ay, pues yo estoy esperando que el Señor envíe un ángel tocando el arpa sobre una nube blanca, ¿verdad? Y que el ángel entre en mi habitación y entonces me hable.
O yo estoy esperando que el Señor me hable a través de sueños y visiones en la noche. El salmista nos está diciendo cómo viene el consuelo. ¿Podemos volver a leer el pasaje, por favor? Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿A través de qué viene el consuelo del Señor? De lo que ha dicho, de su palabra. En esa Biblia que sostienes en tus manos están las promesas del Señor, está la esperanza, está el consuelo. Tenemos la historia de tantos y tantos episodios de fe que mueven nuestros corazones. Tenemos las palabras del Señor Jesucristo, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Así llega a nosotros ese consuelo en momentos de adversidad. Recordamos la palabra del Señor, meditamos en sus promesas y nos alimentan. Y sabes que es así. Si llevas años como cristiano, sabes que son los momentos más difíciles cuando más lees la palabra. A veces dices, Señor, dame apetito por tu palabra, y viene una prueba. Y ahí te ves en tu habitación de rodillas leyendo la Biblia y orando al Señor. Es así. En los valles más oscuros y más profundos, ahí es donde más se alimenta tu alma. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y resulta que precisamente en los valles más oscuros es por donde corren los arroyos de agua fresca y es donde están los prados más verdes, de manera que cuando la oveja del Señor está en aquellos momentos más difíciles, acompañada de su buen pastor, es donde bebe la mejor agua y donde come de la mejor hierba. Igual sucede en tu vida. Cuando vienen momentos de adversidad, es cuando más se alimenta tu alma, porque corres a la palabra del Señor. Pídele al Señor que esa misericordia venga a ti, que encuentres delicia en su misericordia. Y aquí el original hebreo tiene una curiosidad, y es que esa palabra delicia en el hebreo está en plural, aunque nuestra Reina Valera la pone en singular. Tu ley es mi delicia, una mala traducción, pero más fiel sería tu ley es mis delicias. La palabra del Señor no es una delicia, son muchas. Todas las delicias que quieras encontrar están en la palabra del Señor. Cuando estás en momentos de adversidad, ¿buscas consuelo fuera de la palabra del Señor? ¿Dónde? ¿Dónde buscas consuelo y paz? Quiere el Señor que te goces en su palabra más que en ninguna otra cosa. Y que sus promesas sean para siempre delicias a tu diestra. Sí, hermanos, atravesar la aflicción haciéndonos de la palabra del Señor trae un mayor consuelo y mayor conocimiento de la misericordia de Dios a nuestros corazones. Pero también tiene otro efecto. Versículo 78. Y este efecto quisiéramos no verlo, pero es muy real. El desprecio de los malos. Dice el versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Así que hay dos públicos aquí. El justo lo está pasando mal, el justo se aferra a la palabra de Dios, quiere ser fiel al Señor, confía en las promesas del Señor. Sus hermanos creyentes que le ven se gozan al ver su fidelidad, pero los soberbios se burlan. ¿No es eso una radiografía de la experiencia cristiana? ¿No es eso lo que hemos vivido a lo largo de los siglos? Los soberbios se burlan y mienten y buscan su mal. Exactamente eso es lo que ha sucedido siempre. Y aquí está pidiendo justicia el rey David. Sean avergonzados los soberbios. Señor, confío en tu misericordia, en tu justicia. Pero estos espectadores de nuestra aflicción se mofan. ¿No se reían de Noé porque estaba construyendo un arca en medio de la nada y cargaba esas pesadas vigas de madera? ¿No se reían de Sansón cuando le trajeron prisionero al templo de Dagón? ¿Por qué no lo mataron los filisteos? No, porque querían burlarse de él.
Lo trajeron vivo al templo de Dagón para burlarse de él. ¿No se reían de Daniel cuando lo atraparon orando en Babilonia los sátrapas y lo llevaron a Nabucodonosor para que fuera justiciado y echado al foso? ¿No se mofaban de Elías, los profetas de Baal, en el monte Carmelo? ¿No se reían del rey David, sus adversarios? ¿No ha sido esa la experiencia siempre, siempre del creyente? Sus hermanos se gozan al ver la fidelidad en el Señor y los malos se burlan. Cuando sufres, se despierta esa naturaleza interna del corazón. Cuando estás afligido y lloras y lees tu Biblia y esperas pacientemente en el Señor, los incrédulos te rodean y se burlan y se mofan y te increpan. Y tal vez escuches las palabras que tuvo que escuchar Job de boca de su esposa. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y no te extrañe cuando eso suceda, porque los soberbios quieren el mal del justo. Siempre ha sido así, desde que Caín levantó la mano contra su hermano Abel. Siempre ha sido así. Nos desprecian, ¿por qué? Por hacer el bien. Nos desprecian, ¿por qué? Por creer en el Señor. Nos desprecian, ¿por qué? Por leer la Biblia. Nos desprecian por ser del Señor. No hay otra razón por la cual nos desprecien. Pero el Señor Jesús ya nos advirtió. A mí me han aborrecido, a vosotros os aborrecerán. La puerta es estrecha, el camino es angosto. ¿Os queréis ir vosotros también? No, Jesús no buscó seguidores. Jesús quería fieles, no seguidores, no masas, fieles. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Tal cual eran sus palabras. Pero si nos desprecian por seguirle a Él y nos desprecian por hacer el bien, buena señal. El Señor nos llama bienaventurados. Cuando por mi causa os vituperen y os maldigan. Cuanto más fieles somos al Señor, más desprecio del mundo. Porque Él, la luz, vino al mundo y el mundo amó las tinieblas. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando el Señor se iba a ir, nos miró y nos dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. No con luz propia. Él es el sol, nosotros la luna. Reflejamos su luz, pero ahora somos nosotros las lumbreras. Y por tanto el mundo va a ver esa luz y la va a despreciar. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Porque es luz. Porque es luz. En 1 Corintios 4, que hemos leído antes, describe de qué manera los apóstoles eran espectáculo para el mundo. Y aquí Pablo está describiendo en ese caminar de padecimiento y desprecio, los apóstoles vamos primero, ¿eh? ¿Nos veis? Está diciendo Pablo. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Seguid esas mismas pisadas. Y dice Pablo en 1 Corintios 4, 9, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Todos, aun los demonios, están viendo claramente ese mensaje. Cristo padeció en esta tierra y después de ese padecimiento, la gloria. ¿Y qué camino siguieron los apóstoles? Camino de padecimiento hacia la gloria. ¿Y qué camino seguimos nosotros? Un camino de padecimiento hacia la gloria. O no estamos unidos a Cristo y Cristo está en la gloria. Y Él nos dijo, donde yo estoy, vosotros estéis. Seguimos sus pisadas. No padecemos para ganarnos al cielo. No. Padecemos porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Seguimos las pisadas de Cristo. De aquí a la gloria. Sufrimiento hoy, gloria mañana. Y en este salmo, el mal que sufre, el salmista lo llama calumnia. ¿Qué es una calumnia? La mentira en contra de uno, con todas sus implicaciones. Bueno, la calumnia hoy día es fácil de solventar. Alguien pone algo feo de ti en Facebook y lo bloqueas y ya está. Se acabó el problema, ¿verdad? Pero la calumnia en aquel tiempo, la mentira contra otro, podía ser una prueba en juicio que supusiera la muerte. Es tan importante el tema de la calumnia que uno de los 10 mandamientos está dedicado a la calumnia.
No darás falso testimonio contra tu prójimo mintiendo. El contexto es de un juicio. No darás falso testimonio contra tu prójimo mintiendo. ¿Por qué? Porque tu mentira tiene el peso como para llevar a alguien a la muerte. Es casi sinónimo de no matarás. La mentira no solo arruina la reputación, puede destruir a alguien. Y es tan importante. ¿Y cuántos cristianos han ido a la hoguera por la calumnia? ¿Por la mentira? ¿Cuántos de nuestros hermanos han sido echados al foso de los leones y han sido ajusticiados? ¿Cuántos justos han sido condenados a muerte por la mentira de los soberbios? El salmista está describiendo su experiencia, pero no solamente su experiencia. El salmista está describiendo la experiencia cristiana. El verdadero cristiano que quiere mantenerse fiel como José, fiel como Daniel, fiel como tantos, tarde o temprano va a recibir la calumnia de aquellos que son contrarios a la fe y va a sufrir injustamente por culpa de ellos. El contraste en este versículo es inmenso. Mientras los malos se deleitan en la mentira contra el justo, ¿qué hace el justo? Se deleita en la verdad. Se deleita en la verdad. Como dice este versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Mientras ellos fabrican mentiras contra mí, yo me gozo en tu verdad y descanso y confío en tu verdad, Señor. Qué contraste. El salmista pide que Dios haga justicia. Él es el que va a hacer justicia, no nosotros. Descansamos en su justicia. Mía es la venganza, dice Jehová. El justo medita en la verdad. Él no busca su propia venganza y retribución. Medita los mandamientos del Señor y espera en su justicia. Pero hay una bendición más todavía. Versículos 79 y 80. Una bendición más grande todavía cuando el justo en medio de la adversidad permanece fiel. Versículo 79 dice: vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Qué expresión? Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Es una petición curiosa. Entendemos por esta expresión que el salmista se ha visto solo. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la oposición, aquellos que estaban con él se habían ido, se habían alejado de él. Y ahora está rogando por ellos, que vuelvan a mí, los que te temen. Aquellos que te aman, Señor, pero flaquean, que vuelvan. Está orando por aquellos que son de doble ánimo. Está orando por aquellos que son timoratos. Está orando por aquellos que tienen poca fe. Está orando por los suyos. Es una petición hermosa. Que los creyentes que flaquean a causa del desprecio del mundo se han alejado de la verdad. Ahora el salmista le pide al Señor, Señor, que su fe sea fortalecida y tú los hagas volver. Oremos por aquellos que flaquean. ¿Cuántos conocemos y cuántos tenemos cerca? Oremos por aquellos cuya fe es pequeña, es débil, es frágil y ante la adversidad enseguida tiemblan y se sienten apabullados. Oremos por ellos. El salmista pide a Dios que fortalezca su fe y los haga volver a su lado. Y esa misma fortaleza que pide para ellos, la pide para sí mismo. Versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. El salmista quiere alejarse del destino que le espera a los soberbios. Los soberbios van a ser avergonzados. Y el salmista ahora dice, yo no quiero ser avergonzado. Dame fortaleza en tu palabra, Señor. Quiero acercarme más y más a ti. Que mi corazón esté firme en tu palabra siempre. Haz tu obra en mí. Dame más de tu presencia. Que mi fe no se tambalee a pesar del dolor y las pruebas. Que mi alma esté firme en tu verdad a pesar de las mentiras que los enemigos quieran decir contra mí. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos.
Sea mi corazón íntegro, esta expresión es hermosa. Sea mi corazón completo, pleno, como un vaso lleno hasta arriba. Señor, que mi corazón esté perfectamente equipado por ti. Acaba tu obra en mí. Es la misma expresión que usa Santiago capítulo 1, aquí en griego, teleios, cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos, completos, que el Señor complete su obra en vosotros. ¿Te sientes tú incompleto? Miras a tu corazón y dices, Señor, le faltan tantas cosas. ¿Te falta sabiduría para comprender? ¿Te faltan fuerzas para resistir? ¿Te falta confianza para no desmayar en medio de las pruebas, en medio del dolor? ¿Quieres que tu corazón sea completo en la palabra del Señor? Que Dios lleve a la perfección esa obra que ha empezado en ti y que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que meditando en sus promesas puedas disfrutar de su perfecta compañía y sus estatutos sean tus delicias para siempre. Esta es la oración del salmista. Señor, aquellos que se han enfriado, aquellos que están atemorizados, aquellos que se han alejado de mí, hazlos tú volver, fortalécelos. Y mi corazón también. Completa tu obra en mí. Que esa sea tu oración y sea la mía, querido hermano. Mientras meditaba en este pasaje, había un versículo que se quedó enganchado en mi mente y no me lo podía sacar. Y es cuando Josué escucha estas palabras del Señor en Josué 1:19. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces habremos leído este versículo? Lo hemos leído, lo hemos cantado, lo hemos memorizado a lo largo de la vida cristiana, ¿verdad? Pero este es un pasaje que los últimos días no me podía quitar de la cabeza. Porque Josué no solo recibe de parte de Dios la orden de ser valiente, sino la orden de persistir en esa valentía. Es increíble. Josué, no has de temer, pero tampoco has de desmayar. No te rindas, va a ser largo. Si la adversidad parece grande, no temas. Y si la adversidad te sigue pareciendo grande, no desmayes. No seas valiente 5 minutos, Josué. Esto no son 100 metros lisos, es un maratón. Y tal vez esté ahí tu corazón. Ay, Señor, yo he sido valiente, pero empiezo a desmayar. Esto es más largo de lo que yo pensaba. Esto es más duro de lo que yo pensaba. Las adversidades no se acaban. Continúa la batalla. Recuerda estas palabras del Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Persiste en la verdad, en la oración, en la palabra. Es un camino largo. Atravesamos un desierto, pero la tierra prometida está al frente. No solo has de ser valiente, has de persistir en esa valentía. ¿Y qué garantía tenemos de triunfo? ¿Qué garantía de victoria? ¿Qué garantía de que habrá fruto a ese esfuerzo, a ese padecimiento? El Señor le dice a Josué, porque yo estoy contigo. En el Salmo 23 leímos, su vara y su callado me infundirán aliento. Porque ese camino no lo estás haciendo solo, el Señor está contigo. ¿Cómo sabemos que hay fruto después del dolor? El Señor lo dice claro, porque Jehová tu Dios estará contigo. Hermano, no temas ni desmayes, sea cual sea el reto y la adversidad que estés enfrentando. En medio del dolor y la prueba, entre las llamas o en medio de los leones, en el pozo o en el vientre del pez, en la prisión o encadenado, no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Y ahí cuando viene ese pensamiento nuestro y le decimos, ay Señor, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. No levantéis la mano los que habéis pronunciado esa frase, porque esto sería un bosque. Es que tú no sabes. Es que si estuvieras en mi piel, es que sí, ya sé, el rey David, Jesús, ya sé, Noé, Daniel, muy santos, pero yo, mis circunstancias, esto es único, esto es irrepetible. Si tú estuvieras en mi piel, ¿acaso has vivido tú lo que yo estoy pasando?
Y ahí empezamos con nuestras quejas. 1 Corintios 4, el apóstol Pablo describe sus adversidades por la causa de Cristo. No has pasado lo que Pablo. Nos lo detalla. Cuando habla de sus credenciales como apóstol, habla de naufragios, desprecios, apedreado, y los azotes en mi espalda. ¿Los quieres contar? Esas son sus credenciales como apóstol. Los desprecios y las pruebas que tuvo que atravesar. ¿Por qué? Porque a Jesús lo despreciaron y a nosotros también. Estamos siguiendo sus pasos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y además acaba el pasaje que hemos leído, 1 Corintios 4, 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Jesús fue delante, los apóstoles vamos detrás. ¿Veis en nosotros los mismos desprecios como el mundo nos tiene como basura? ¿Sí? Ahora vosotros. Os ruego que me imitéis, que caminéis el mismo camino, vais a ser despreciados. ¿No dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? No, nuestra meta no es ser como Pablo, nuestra meta es ser como Jesús. Pero en el camino imitamos a Pablo, porque Pablo imita a Jesús. Por tanto, sí, Pablo sufrió lo que tú y mucho más. Es que Cristo sufrió lo que tú y mucho más. Y mientras meditamos en este hermoso salmo, nos damos cuenta que estos versículos 73 al 80 nos están hablando de nuestro precioso Jesús, el Mesías. ¿Quién como Él fue atribulado? Jesús no fue castigado por sus faltas, ni fue corregido para cambiar algo en Él. Jesús fue atribulado por tus faltas, por mis faltas. Y Él cargó nuestros pecados sobre Él, molido por nuestros pecados. Dios el Padre entregó a su Hijo amado para ser sacrificado y el Hijo exclamó estas palabras del salmista, versículo 75, conforme a tu fidelidad me afligiste. Su cuerpo fue azotado, su costado traspasado, una corona de espinas en su cabeza, las gentes se burlaban de él mientras colgaba el crucificado como si fuera un malhechor. Aquellos que pocos días antes estaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora estaban diciendo, crucifícale. Atribulado, dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nadie ha recibido un desprecio en la tierra como Jesús de Nazaret. ¿Quién como Él ha sido calumniado? Y tú y yo nos ofendemos cuando dicen una mentira sobre nosotros. A Jesús le calumniaron desde el principio de su ministerio. Le acusaban de romper la ley. Le acusaban de rebelarse contra los romanos. Le acusaban de ser hijo de Satanás. Le acusaban de juntarse con pecadores. Y las mentiras fueron una tras otra contra Él hasta el punto de pagar falsos testigos, quebrantando el mandamiento, falsos testigos para acusarle en un juicio corrupto y sentenciarle a muerte. Y cuando le dijeron al pueblo, ¿a quién soltamos? ¿A este o a Barrabás? Suéltanos a Barrabás, el delincuente. Pero qué mal puede llegar a estar a la gente de la cabeza. Dices, no es lógico, no es que supera toda lógica. Es la maldad del corazón humano contra la verdad de Cristo. Es algo espiritual lo que estaba sucediendo. Suéltanos a Barrabás. El Señor Jesús, como el salmista, podría decir en el versículo 78, sin causa me han calumniado. Nadie como Él, Jesús, fue abandonado. Cuando llegó la prueba, Pedro le negó 3 veces. Tomás se mostró incrédulo. No, si yo no lo veo, no lo creo. Tan solo Juan y María estaban cerca de la cruz. Los suyos le dejaron y aún así el Señor oró por ellos. Pidió que el Padre fortaleciera su fe. Como el salmista en el versículo 79. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Estaba orando por aquellos cercanos cuya fe iba a flaquear. Y el Señor oró por ti y por mí. Porque en medio de la prueba fuéramos fortalecidos. La resurrección del Señor llenó de devoción a los suyos
predicaron con fervor hasta entregar sus vidas. Todos los apóstoles fueron martirizados y después de él millones de cristianos. Jesús de Nazaret colgado en una cruz, nadie como él, un espectáculo al mundo. Como dice el apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído, los apóstoles son espectáculo al mundo. Jesús fue un espectáculo ante el mundo, separando a la humanidad en dos. Literalmente Jesús separa a la humanidad en dos. ¿Recordamos que había dos crucificados? Uno a cada lado. Un condenado a la derecha y un condenado a la izquierda. Un condenado colgado junto a él le miró con fe y exclamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras tanto, el otro crucificado le increpaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y esa es la reacción que Jesús produce en cada uno de nosotros. Separa a la humanidad en dos, literalmente. Presentas a Jesús y hay quienes responden con fe, con amor, y entonces el Señor les promete el paraíso. Y hay otros que les presentas a Jesús y responden con esa misma incredulidad. Si Dios existiera, si Jesús fuera verdad, si ese evangelio en el que crees fuera cierto, Dios haría tal y tal. Empezando conmigo, claro. Eso es lo que el crucificado dijo, ¿verdad? Si en verdad eres Dios, bájate y bájame a mí también. Esa es la respuesta llena de incredulidad del mundo. Al final, Jesús no deja a nadie indiferente. O le amas o le aborreces. O le adoras o le increpas. O te rindes a sus pies o le insultas. Y tú que me estás escuchando en el día de hoy, ¿qué es lo que Jesús produce en ti? O le amas o le desprecias. O se llena de fe y devoción tu corazón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O le desprecias. Aquella cruz literalmente separaba la humanidad en dos. Pero no en justos e injustos, no, los dos crucificados eran pecadores, los dos crucificados lo merecían, los dos crucificados eran injustos, los dos hablando entre ellos dicen, verdaderamente merecemos donde estamos. El de la cruz de en medio era el único justo. Pero aún así, entre aquellos dos injustos, hubo quien tuvo fe y hubo quien se llenó de desprecio y de incredulidad. Nadie como Jesús despreciado, nadie como Jesús amado. Jesús padeció, pero como dice Isaías 53, Jesús padeció y vio el fruto de su aflicción. ¿Y cuál es el fruto de su aflicción? Un pueblo redimido, un pueblo salvado para su gloria, un rebaño reunido bajo la voz del buen pastor, una nación santa. Un rebaño unido que sigue su voz, porque después de todo lo que Jesús ha hecho y de su entrega y de su sacrificio, ¿cómo no ibas a querer seguir su voz? Un pastor que entrega su propia vida por las ovejas, ¿cómo no vas a querer escuchar su voz tan llena de bondad y misericordia y seguir sus estatutos y decir, Señor, si tú me has hecho y tú me has comprado, soy dos veces tuyo, me has creado con tus manos y me has alcanzado con tu gracia? ¿Cómo no voy a seguirte? Su misericordia, que a veces clamamos a Dios, tomó forma humana. Su misericordia se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros exclamamos con el salmista, venga a mí tu misericordia para que viva. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bendita bondad para con nosotros. Gracias porque tú, pudiendo habernos dejado a nuestra suerte y simplemente dándonos la retribución de nuestro desvarío, no nos pagaste sin más con el infierno, sino que nos diste un Salvador. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros. Gracias por amarnos sin merecerlo. Gracias por enviar al Mesías. Gracias porque Él es el Cordero que clavado en una cruz derrama hasta la última gota de su sangre para lavarnos de nuestros pecados. Gracias porque su sacrificio es nuestro. Gracias porque mirando a Él con fe podemos clamar, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, gracias porque en medio de la prueba, de la dificultad, de la tribulación, de la adversidad, nos asimos firmemente a tus promesas, confiamos en tu palabra,
Nos acogemos a tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oración y por la guía del Espíritu. Gracias por los hermanos que nos alientan en la fe. Gracias porque, Señor, tú nos has provisto de lo necesario para este viaje. Atravesamos este desierto de la vida caminando hacia la tierra prometida. Y en medio del desierto, Señor, es el pan del cielo y es el agua viva lo que nos sostiene. Tu palabra, tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque Él se entregó en nuestro favor. Y eso recordamos y eso celebramos. Que es por su muerte que nosotros tenemos vida. Que es por su llaga que nosotros somos curados. Que es por su desprecio que nosotros somos herederos del reino de los cielos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des fuerzas a no desmayar en el camino de la vida cristiana, confiando siempre en tus promesas. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.